Hola chicos y chicas, buenos días. Bienvenidos al seminario de finanzas cuantitativas con Python. Esta es una nueva sesión en el sentido de vamos a empezar a tocar el tema optativo con el que vamos a cerrar el seminario. Vamos a terminar más o menos antes de que acabe enero. Tenemos unas cuantas semanas todavía. Esta es la última semana del año. Vamos a tener dos sesiones, hoy y el miércoles. El viernes no, salimos temprano. El viernes es el último día, hay posada y salimos temprano. Entonces el viernes no hay clase. Pero hoy y el miércoles vamos a hablar de arbitraje estadístico. Les pido por favor que por Discord me hagan tantas preguntas como quieran. Me voy a ir súper lento y tranquilo porque lo que quiero que quede claro es hasta dónde quiero llegar desde el punto de vista del concepto de arbitraje estadístico, qué es lo que queremos hacer con arbitraje estadístico, y platicarles un poco sobre mi visión del arbitraje estadístico y mi visión de los diferentes tipos de quants, en particular hacer un énfasis sobre cómo lo que os voy a dar es independientemente de si usan o no Machine Learning, pero si usan Machine Learning requiere conocimiento especializado, de manera que ya no es un subconjunto de la estadística como yo lo pensé en el 2016, un poco por ignorancia y otro poco porque no estaba tan de moda Machine Learning. Actualmente está tan de moda que es una manera de pensar diferente que se tiene que tratar así. Ok. Todo el material que voy a dar está en esta plática, Statistical Arbitrage and Backtesting. Esta plática fue del 2016, aquí sí están en mi blog. Para poder alcanzar la plática está aquí. Es esta de aquí. ¿De acuerdo? Sobre arbitraje estadístico. Ok, en inglés se le llama Statistical Arbitrage o StatArb, como se le conoce, es StatArb. De acuerdo. También me voy a basar en la plática que di en el 2018 sobre Machine Learning. Esta plática. Entonces, esta de acá es la de arbitraje estadístico y esta de acá, como lo ven aquí arriba, es la de Machine Learning. ¿De acuerdo? Entonces me voy a subir aquí a la de Machine Learning un poquitín para empezar a platicarles así desde el temario. Ok, sale. Ok, entonces vamos a ver. Voy a darles una introducción que voy a hablar de los diferentes tipos de quants. Después voy a definir los conceptos del arbitraje estadístico, las hipótesis detrás del arbitraje estadístico y qué es lo que quiere hacer. Voy a definir qué es un backtesting y voy a dar un ejemplo. Este ejemplo que voy a dar es suponer que vamos a hacer una inversión en pares que se llama pairs trading, trading de pares. Voy a suponer que tienen un retorno a la media y entonces voy a hacer un arbitraje tratando de apostarle cuando se aleja de su media, pensar que el spread va a converger a la media. Y para hacer eso, para definir distancias y definir puntos de entrada y de salida, voy a hacerlo utilizando herramientas del análisis técnico que se llama las bandas de Bollinger. No se preocupen, lo voy a definir con calma. Ok. Entonces, empecemos con la introducción. ¿Qué es un quant? En este caso hay dos tipos de quant, probabilidad y quant estadística. Esto es como muy reduccionista, pero es para darles una idea del tipo de modelos que se usan. Traté de definirlo con respecto a la cantidad de datos que tienes disponible y al uso o no de modelos para tratar de explicar lo que está pasando. Entonces, en la pregunta que acaban de hacer sobre si en el portafolio anterior podemos utilizar Garch, eso entra más en el área del quant de probabilidad. Les voy a mostrar por qué. Pero bueno, entonces, ¿qué es un quant? Yo he trabajado durante 10 años en la industria financiera en Europa, tanto en París como en Londres, como quant. Tengo 3 años de experiencia como trader cuantitativo, que es un híbrido entre trader y quant. En pocas palabras, te creas tus propios modelos de trading desde un punto de vista cuantitativo. Entonces eres quant, pero también eres trader porque tomas decisiones de trading, no nada más
como lo hemos hecho en el curso, no nada más eres un quant que está sentado al lado de tu portfolio manager, eres el portfolio manager mismo, el gerente de portafolios y tomas decisiones. Eso es un gerente cuantitativo o un trader cuantitativo. Entonces, un quant se le llama quant porque es la versión corta de Quantitative Analyst o Quantitative Researcher, que es investigador cuantitativo o analista cuantitativo. Y son los gurús matemáticos de una firma. Puede ser un banco, puede ser un fondo, puede ser incluso una aseguradora tal vez, pero cuando se trabajan con ciertos modelos. Por ejemplo, los modelos o las herramientas que ellos hacen es para ponerle precio a los objetos. El que más conocen, supongo, son los quants tradicionales de probabilidad, que le ponen precio a opciones. Entonces tienen que construirse un mecanismo de precios. Están el underwriting. No puedo dar clic. Aquí está el underwriting, que es para crear las opciones. También puedes pensarlo como en una aseguradora, aunque mucho de la parte de seguros se hace a través de matemáticas actuariales, pero más en general, no solamente en seguros, cuando estás construyéndote ciertas pólizas de primas, o incluso si lo piensan como protección contra riesgo de crédito, que serían los CDS, los Credit Default Swap. Eso es un underwriting, no nada más con seguros. Trading también. Y gestión de riesgos. Y más cosas que se necesitan. Y voy a definir que hay dos tipos de quant. Personalmente así los defino, como de probabilidad y como de estadística. La idea va a quedar más clara que depende del número de datos. Si tienes pocos datos, tienes que construirte modelos para tratar de explicar las cosas que pasan con los pocos datos que tienes. Entonces tienes esos modelos, son modelos basados en procesos estocásticos, por eso le llamo quant de probabilidad. También puede ser con ecuaciones diferenciales parciales. Si ya vieron Black-Scholes, lo que hacen es traducen un problema de procesos estocásticos y pricing de opciones a un problema con ecuaciones diferenciales parciales. Esa es la ecuación de Black-Scholes. Cuando tienen muchos datos, no necesitan construirse modelos como por ejemplo nosotros cuando vimos Yarke-Bera y veíamos la distribución empírica, si se acuerdan. Teníamos suficientes puntos porque estamos tomando 5 años de rendimientos diarios. Tenemos suficientes puntos para encontrar la distribución empírica, y a través de la distribución empírica podemos encontrar los cuantiles, ¿se acuerdan? Que vemos la distribución y tomamos los percentiles para el valor en riesgo, para la mediana, etc. Eso significa que un quant, el que llamo quant de estadística, no va a construirse modelos, no va a decir voy a suponer que la distribución es normal o log normal o lo que ustedes gusten, o una distribución que sigue una ley de potencia, una power law. No hace esas hipótesis, va a decir yo supongo que tengo tantos datos y entonces lo que voy a hacer es una estadística descriptiva para entender dichos datos. Eso es lo que hicimos con Yarke-Bera, ¿se acuerdan? Que hicimos test de normalidad y que veíamos los diferentes cuantiles, entre ellos el valor en riesgo y el valor en riesgo condicional, o expected shortfall. Ok, más en detalle, ¿qué es un quant de probabilidad? Es un quant que escribe modelos matemáticos, esa es la parte importante. Y como necesitan modelar, tienen que tener unas bases muy fuertes en matemáticas. No solamente de probabilidad, le llamo quant de probabilidad para separar la probabilidad de la estadística, pero también de ecuaciones diferenciales, ordinarias, parciales o estocásticas. Y como aquí les pongo en el dibujito, tiene que ser bueno tanto en métodos numéricos como en optimización. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que lo importante es que se está construyendo modelos matemáticos. Entonces, si yo, por ejemplo, para ponerle precios a las opciones, ¿cómo surgió lo de Black-Scholes? Surgió porque en su tiempo no había muchos precios de opciones. Lo que tenían es que sabían cuánto costaban las opciones de un cierto activo subyacente,
pero tenían pocas madureces, tenían pocos strikes. Entonces lo que tienen pocos puntitos y querían ver, bueno, si yo me construyo una opción cuyo strike y o madurez no está con respecto a las que puedo ver los precios en el mercado, o me construyo una opción con ciertas características o restricciones extras que no coticen en el mercado, ¿cómo le puedo poner precio a eso? Entonces, como no había suficientes datos, había que buscar un modelo para ponerle precio, y ese es Black-Scholes. Entonces, lo que en general hacen con Black-Scholes y, por ejemplo, también con portafolios de Markowitz, sería el cuadro de probabilidad, construirse la teoría de portafolios de Markowitz. ¿Qué es lo que hicimos cuando construimos nosotros? En Markowitz utilizamos la teoría de mercados eficientes, nos basamos en funciones de utilidad cuando hay que maximizar ganancias o utilidad, y función de costos cuando se tiene que minimizar. Esencialmente lo que hicimos nosotros es una función de costo, porque dado un rendimiento objetivo, estoy minimizando el riesgo. Pero podría verlo al revés. Si se acuerdan, el concepto de frontera eficiente, que era simétrico, lo puedo ver como función de utilidad si lo que digo es, dado un nivel de riesgo, digamos, yo quiero una volatilidad exactamente de 24% de mi portafolios. Entonces, dado un nivel de riesgo, encontrar el portafolios, que es la frontera eficiente, que maximiza el rendimiento esperado. Entonces, eso es una función de utilidad. Se le llama utilidad cuando se maximiza, se le llama función de costo cuando se minimiza. Obviamente que pueden considerar la función de utilidad como menos la función de costo o viceversa, pero el concepto es un concepto económico. ¿De acuerdo? A ver, aquí pregunta. ¿Qué tan útil es la estadística bayesiana en la creación de estos modelos? ¿Recomendaría tomar la materia? Definitivamente tienes que saber estadística bayesiana. Me parece que como quant tienes que tener si quieres ser analista cuantitativo, tienes que tener la mayor cantidad de herramientas matemáticas. Nunca vas a tener demasiadas herramientas matemáticas. Al menos no a nivel licenciatura. No puedes tener 3 doctorados, uno en estadística, uno en procesos estocásticos y uno en ecuaciones diferenciales parciales, ¿verdad? No puedes. Bueno, pues sí podrías, pero no es lo que se requiere. Pero sí a nivel licenciatura y quizás a nivel de maestría es importantísimo que conozcas modelos. Entonces, para mí sería muy limitado una persona que no sabe estadística bayesiana, porque la estadística bayesiana, a pesar de que es estadística, el pensamiento en sí es muy diferente a lo que le llaman los frecuentistas. Pero digamos, yo lo que quiero, como el ejemplo de estadística bayesiana sería, cuando haces arbitraje estadístico, lo que estás pensando es, vamos a quitarnos los outliers, o sea, vamos a considerar el comportamiento estadístico promedio. Cuando haces estadística bayesiana, cada nueva observación que haces modifica un poco tus a priori, y entonces cambias un poquito tus datos y recalibras con cada punto que tienes. Entonces, desde un punto de vista muy extremo, podríamos considerar que de este lado está la estadística normal, descriptiva, que yo le llamo, pero digamos frecuentista, que lo que haces es, vamos a estudiar todos los datos desde el punto de vista estadístico, vemos las distribuciones y vemos el comportamiento promedio, que fue lo que hicimos con Yarque-Vera. Comportamiento promedio, tenemos todas las distribuciones y vemos la función, el valor en riesgo, etc. Del otro lado, estadística bayesiana, dices, no. Cada punto es importante, entonces empiezas con una manera de pensar y cada punto va cambiando tus a priori. Ahora, el problema aquí es el siguiente. Si lo que yo quiero modelar es una estrategia de trading y quiero ver que sea robusto mi algoritmo, pues entonces es la parte de estadística. Pero si lo que yo quiero son estrategias que no son muy comunes, por ejemplo, que no tengo demasiados puntos, que si tengo que decidir algo, que no puedo lanzar Monte Carlo, aquí está, es bayesiano. Es decir, si yo puedo repetir el mismo experimento 900,000 veces, o simularlo, entonces estoy del lado descriptivo. Si no puedo simularlo y cada punto es importante,
entonces estoy más del lado bayesiano, ¿verdad? Y cada uno tiene sus pros y sus contras. El lado bayesiano es cuando te cambian un poco las condiciones, cómo adaptas tu modelo para que incorpore eso. Entonces, es importante que entiendan la diferencia entre la estadística bayesiana y la estadística no bayesiana. Desde un punto de vista muy simple que les acabo de comentar, más intuitivo, aquí digo, cada punto no es importante. Un punto no es importante, lo importante es el promedio y me puedo quitar outliers. Acá cada punto es importante. Y si tengo un punto que es outlier, me voy a considerar por qué lo es y entonces a lo mejor voy a cambiar mis hipótesis. Eso significa el peso que le están dando a cada observación. Así es como yo lo veo, pero sí es importante llevarlo. Esa es mi opinión. Ok. Ahora, ¿qué es un quant de estadística? Entonces, lo que hace un quant de estadística es herramientas de datos y de análisis de datos también. A ver, aquí. Al menos para los actuarios el número de asignaturas optativas no alcanza para tomar todas esas asignaturas. ¿Recomienda cursarlas en la licenciatura como oyentes o tomarlas hasta el posgrado? Pues mira, a final de cuentas, todo conocimiento es importante. Puedes tomarla de oyentes si gustas. Mi punto es, yo sé que como actuarios no tienen espacio para suficientes optativas, cierto, pero pueden aprender ustedes por su cuenta. O si se pueden meter de oyentes y dicen, bueno, quiero escuchar la materia, me parece excelente. Cualquier opción es suficientemente buena. Si se sienten cómodos aprendiendo ustedes solos o quieren entrar de oyentes, perfecto. El punto es que un quant debe tener conocimiento de varias cosas y a mí me parece que la estadística bayesiana es una parte importante, al menos desde el punto de vista de cómo cambiarlos a priori cuando las cosas van cambiando o cuando va agregando información. Entonces, no puedo contestar esa pregunta de cómo recomendarla, si con unos libros como lo mencionan o metiéndolo de oyente. El punto es que quieres hacer, y creo yo que toda carrera te ofrece un cierto nivel de conocimientos que yo llamaría mínimo. Pero ahí no se acaba lo que aprendes. Aprendes haciendo cosas diferentemente. Por ejemplo, hay mucha gente que aprende a programar metiéndose en hackatones, que son maratones o concursos de programación. Y eso no está en sus clases. No está en el temario de su carrera. Hay gente que se construye pequeños modelitos también de programación. Y en estadística yo creo que vale la pena leer de muchas cosas. Tienen Coursera, pueden entrar de oyentes a ciencias, pueden ver libros, pueden ver cursos en línea. Hay demasiadas herramientas de aprendizaje como para que, creo yo, que solo se limiten a las materias que les ofrece su plan de estudios. Entonces, aun cuando no tengan calificación, entrar de oyente a una materia es muy enriquecedor. Por ejemplo, en este curso que estamos dando, el seminario de finanzas cuantitativas con Python, hay muchísima gente que se está metiendo de oyente, que incluso está resolviendo las tareas de oyente y no se les va a calificar. Eso no significa que es un tiempo perdido. Solamente significa que el assessment o el calificar qué tanto aprendiste no va a estar en tu plan de estudios, pero eso no significa que no aprendas nuevas cosas. Entonces, les recomiendo que yo lo acepto, yo era muy cerrado y me gustaba que todas las materias aparecieran en mi plan de estudios. Entonces entiendo que uno sí quisiera eso, pero no se limiten a eso. Que no los limite el conocimiento. ¿De acuerdo? Ok. Entonces regreso. El quant de estadística, el quant de probabilidad, crea modelos. Crea modelos porque no tiene suficientes datos y entonces crea modelos para extrapolar los pocos datos que tiene para tratar de encontrar precios, si está haciendo pricing, en puntos en los cuales no tengo datos. Pero cuando tengo suficientes datos, cuando tengo demasiados datos, como en data mining o en big data,
los datos no es una limitante, la limitante es qué tanto vamos a hacer con los datos. Entonces hay que limpiar los datos, hay que quitar de encima el ruido de los datos y todo eso requiere un conocimiento fuerte en estadística. Minería de datos, data crunching, que están tratando de sacar con estas dos cosas, lo que se le llama el data crunching, es que están tratando de sacar el mayor jugo posible a los datos que tienen. Se basan en distribuciones, a veces hacen curve fitting, que lo que hacen es, como en esta gráfica, tienen la distribución y aquí tienen unos puntitos así, entonces, por ejemplo, que quieren ver que la distribución es normal y están tratando de agregar ciertos modelos. Yo no lo haría tanto en ese sentido con lo que estamos haciendo de optimización, porque tengo muchos puntos, pero es parte importante. Test de hipótesis, si se acuerdan, vimos la hipótesis de normalidad, el test de Yarkevera. Entonces estas son las cosas que hace un quant de estadísticas, que tienes muchos datos y tienes que tratar de exprimir los datos lo más que puedas para entender el fenómeno. Y en ese entonces, en el 2016, agregué Machine Learning como un subconjunto del background en estadísticas. Esto no es falso porque, y es lo que les voy a dar, si no hoy les voy a dar el miércoles, les voy a explicar los conceptos detrás del Machine Learning y qué es Machine Learning. No voy a entrar a modelos particulares, pero voy a hablarles un poquito de regresión lineal, regresión logística, redes neuronales, para que, sobre todo los que no lo han visto, porque suena muy rimbombante, está muy de moda, pero ya se convirtió en una manera de pensar por sí sola, en el cual engloba a gente que hace matemáticas, a gente que hace programación, y muchas matemáticas que, aunque están basadas en la estadística, son importantes, tan importantes ahorita que es un subconjunto aparte. Entonces, en ese entonces, les repito, un poco por ignorancia y otro poco porque en abstracto es cierto, consideré Machine Learning como un subconjunto de los quants estadísticos, pero ahora no es cierto. Si ustedes ven las ofertas de empleo, se busca o bien un quant de probabilidad que sepas muy bien de modelos, por ejemplo, de volatilidad estocástica, de pricing de opciones, modelos de Monte Carlo, etcétera, todo está acá. Alguien que sea un data analyst o data scientist, un científico de datos, está en esta parte de acá. Y Machine Learning sería una parte particular de gente que sabe utilizar estadística, que no haces particularmente, no es lo que haría un científico de datos, aunque podría ser, pero es una manera de pensar diferente. ¿Okay? Y el ejemplo de las cosas de economía que deben saber es econometría, porque hacen muchas distribuciones, curve fitting. Tienen que saber microeconomía y macroeconomía y la formación, el proceso de formación de precios. Por ejemplo, si están tratando de hacer trading de alta frecuencia, quieren ver cómo cambian los precios del libro de órdenes en tiempo real, entonces van a tener que hacer más bien modelos estadísticos, porque tienen muchos puntos, tienen un punto por cada milisegundo, en principio. No necesariamente cambia de un milisegundo a otro, pero cambia cada tick, cada vez que cambia el libro de órdenes, tienen que ver de un tick a otro como ciertas hipótesis, y eso es con pura estadística, ya no es cuestiones de probabilidad. Pregunta: es principalmente porque, por lo que he visto, Machine Learning prioriza la predicción sobre la causalidad. ¿Podrías verlo de esa manera? Yo lo que digo es, no es que trate de, no es la predicción sobre la causalidad, y lo voy a platicar el miércoles. Con más calma les voy a dar lo de Machine Learning. Lo voy a platicar el miércoles. Pero lo que pasa con Machine Learning es que lo que haces es que, en lugar de definir un modelo con parámetros que son explicables, por ejemplo, nuestro modelo de Markowitz, ¿qué parámetros utilizábamos? Teníamos el rendimiento objetivo, teníamos el espacio, la norma unitaria en L1, etcétera. Aquí lo que haces es que tienes demasiados parámetros
pero tienes demasiados parámetros porque tienes demasiados datos. Entonces, es cierto que no hay una causalidad, que no puedes decir, ah, este precio es alto o bajo porque tal parámetro está así. Como por ejemplo en Black-Scholes puedes ver cómo dependen de los parámetros como la volatilidad, cómo depende de la tasa de interés, cómo depende del subyacente, que son tus griegas. En el caso de Machine Learning es mucho más difícil porque tienes cientos o hasta miles de parámetros. Pero de todas maneras hay una causalidad. Tú lo que crees es que desde un punto de vista de, aunque es una black box, tú lo que dices es que si yo tengo más espacio en el espacio de parámetros, bueno, es que estaba pensando en inglés como more room in the parameter space. Si tienes como mayor flexibilidad en un espacio de parámetros más grande, con más dimensiones, por lo tanto puedes hacer obviamente mejores calibraciones. Entonces la idea de Machine Learning es, si tengo un montón de datos, pues voy a construirme artificialmente un montón de parámetros que no voy a poder tener control de todos porque muchos van a ser totalmente raros y los compongo tan complejo como sea. Entonces ya no puedes, exacto, ya no hay una causalidad desde el punto de vista de los parámetros. No puedo decir, ah, porque el parámetro 345 que modela cierta cosa, como ese se modificó tantito, entonces el precio subió. Eso ya no lo tengo. Pero lo que sí tengo es control en el tipo de arquitectura de mi red neuronal para decir cuál es el tipo de no linealidades que necesito o que acepto para construirme nuevos parámetros y tratar de modelar algo que es difícil. Ok, vamos a verlo con calma, es un punto importante. ¿Cuál sería una bibliografía para esta parte económica? Bueno, no sé si aquí puse la bibliografía al final. A ver. Bueno, la bibliografía de lo que voy a ver, la parte estadística, por ejemplo, sería este libro, el Harris. Es un clásico para entender cómo funciona el trading, en particular el trading electrónico. Son más libros o cualquier libro de trading cuantitativo, que hay muchos, y sobre algoritmos, pues metería el libro de Barry Johnson, que es muy interesante, yo lo he visto, pero esto sería más si quieres construir algoritmos. No creo que haya referencias como muy claras, entonces no te las puedo dar desafortunadamente, pero en cualquier lado que vas a arbitraje estadístico vas a ver que lo que estoy dando no es nada que está fuera de nuestro alcance. Las matemáticas nos alcanzan y nos sobran, la parte financiera y económica también nos alcanza y nos sobra. ¿Qué sería mejor, saber un poco de las herramientas de ambos tipos de quant o enfocarse en un solo tipo? Depende de lo que quieras hacer. Yo quería empezar mi carrera como quant de probabilidad. Quería ponerle precio a pricing de opciones exóticas y modelos de volatilidad estocástica y todo, porque mi background o mi bagaje, mi formación viene más sobre ecuaciones diferenciales parciales, que es donde hice mis maestrías y me doctoré. Pero cuando llevé una maestría en finanzas, vi la parte de quant de estadística, que me gustó muchísimo y en eso es a lo que me he dedicado. Lo que yo insisto es que debes tener una idea de ambas. En licenciatura cuando sales de la licenciatura eres apenas un bebito desde el punto de vista de un quant. En los quants que buscan en firmas de trading son quants que tienen recién egresados del doctorado. Una licenciatura es apenas para decir, tiene una idea de las matemáticas. La maestría es, y se está especializando en algo. Entonces, a nivel de licenciatura, me parecería personalmente muy pobre especializarse, porque no tienes las bases para entender las cosas tan profundamente como lo harías en una maestría, y porque después de la licenciatura ya no vas a ver las cosas globales. Entonces yo cubriría en licenciatura tener la mejor exposición a los distintos tipos de modelos que existen, entenderlos para saber cuándo utilizarlos y cuándo no. ¿En dónde hizo su maestría en finanzas? Si se puede saber. Sí se puede saber. A ver, aquí está. Un poco sobre mí. Yo hice la licenciatura en la Facultad de Ciencias.
de matemáticas. Hice la maestría de matemáticas en la Facultad de Ciencias. Después de ahí salté a hacer un doctorado en París, pero en Francia me dijeron, bueno, para entrar a los doctorados tienes que cursar el DEA, que era el equivalente a un año de el segundo año de maestría. Entonces tuve que hacer una segunda maestría en biomatemáticas en la Universidad Pierre-Marie Curie, la Sorbona, y me doctoré en matemáticas en la Sorbona. Y durante mi doctorado me quise cambiar, porque mi doctorado fue en biomatemáticas. Quise cambiarme al área de finanzas y entonces cursé una maestría en la Universidad Paris-Dauphine, una maestría en finanzas en donde vi cuestiones no solamente desde el punto de vista de trading de alta frecuencia, econometría, series de tiempo, todo aplicado a finanzas, ¿verdad? Procesos estocásticos, teoría de portafolios, y me especialicé en algo que se llama microestructura de mercado, que esencialmente es cómo cambian los precios en la compra y venta de acciones o de activos a través de la oferta y la demanda. Esencialmente es como trading de alta frecuencia, si gustan. Entonces, a lo que me especialicé lo aprendí cuando estaba viendo estos cursos en Paris-Dauphine. Ok. ¿Un quant siempre será un empleado? No entiendo esa palabra. No sé a qué te refieres. O sea, puedes tú construirte tus propios modelos de trading si estás haciendo trading en tu casa y eres tu propio jefe. Pero en general, pues sí, vas a trabajar para alguien, vas a construirle modelos a una persona para que tome esas decisiones. Eso es lo que hace un quant. Le vas a proveer a una persona un montón de herramientas analíticas, un montón de herramientas técnicas, teóricas, para que esa persona pueda tomar sus mejores decisiones con respecto a ciertos problemas cuantitativos que tiene. Puede ser problemas de estrategias de inversión, puede ser problemas de administración de riesgos, etc. No entiendo la pregunta de un quant siempre será un empleado, puede trabajar para él. Bueno, te digo, como trader cuantitativo, sí, pero un quant, cuando haces modelos es como un investigador matemático. Sí, haces papers y todo, pero trabajas, si tú quieres, trabajas para la universidad. ¿Cómo hizo para estudiar en el extranjero y no morir de hambre? Estudiaba y trabajaba al mismo tiempo. Becas. Tuve beca de CONACYT. Fui afortunado, tenía una beca de CONACYT para el doctorado. Después, como el doctorado me extendí más de lo que la beca pudo, era profesor. Hay programas de ser profesor o ayudante en universidad para compensar cuando estás en los últimos años de doctorado. Entonces, así fue como lo obtuve. Eso sí, fue beca CONACYT. Y así fue como me fui al extranjero. Bueno, creo que nos estamos desviando, pero está bien. Por eso me iba a tomar 2 días para que esto estuviera más tranquilo y que haya más preguntas. Creo que a lo que se refiere el compañero es que si como quant puedes ser autoempleado, invertir por tu propia cuenta y así. Lo que les estaba comentando es que llevo 3 años de trader cuantitativo y 10 años de quant. Como trader cuantitativo lo que haces es construirte modelos de trading, que es lo que vamos a hacer en StatArb. Construirte modelos de trading y si tú quieres puedes invertir tu propio dinero. Entonces, si ahorita que me están diciendo la pregunta más o menos queda clara, no lo sé. Pero lo que estoy diciendo es, espérate a que terminemos esta introducción al arbitraje estadístico el miércoles. Y vuélveme a hacer la pregunta, si lo que estoy entendiendo ahorita está bien. Creo que la pregunta la vamos a responder cuando veamos lo que estamos haciendo. Esencialmente es, sí, como quant te puedes construir herramientas de trading, pero no las puedes construir para tu portfolio manager, sino para ti mismo. Entonces tú serías un trader cuantitativo, quant trader. ¿Ok? Bueno, ya que vimos estas dos, ahora sí déjenme pasar al arbitraje estadístico. Entonces, más preguntas con respecto a la parte de quants, un poco con respecto a mi propio background. ¿Todo está bien o ya paso a la parte de arbitraje estadístico? Bueno,
Sé que hay un delay, me voy a esperar unos segundos. Nada más que alguien me diga no, síguete, o que me hagan más preguntas para responderlas. Qué bueno que haya esta interacción, me gusta. Por eso me había tomado 2 horas, porque en lugar de acelerar todo con el timing perfecto, pues prefiero que lo tomemos con calma. ¿Okay? Bueno, como no hay preguntas, me sigo. Voy a definir qué es lo que yo entiendo como arbitraje estadístico y voy a hablarles de 5 principios del arbitraje estadístico que yo considero que son básicos. Son las hipótesis sobre las cuales reposa el arbitraje estadístico. Primer principio es que en los mercados financieros hay patrones identificables. Es una hipótesis, no estoy diciendo que existan, pero estoy diciendo que hay patrones en el mundo financiero, no todo es aleatorio. Esa es la primera. ¿Eso qué significa? Significa que podemos encontrar estrategias de trading que podemos utilizar o explotar para obtener ganancias. Ejemplos de patrones identificables pueden ser tendencias o pueden ser eventos. Las tendencias pueden ser en precio, en volatilidad, en volumen, y los eventos pueden ser de macroeconomía, de microeconomía, etc. Y noticias, ¿verdad? Pero lo que estoy diciendo aquí es que para hacer este arbitraje estadístico ustedes tienen que creer que los mercados financieros no son totalmente aleatorios. Esa es la primera cosa que hay que entender. Segunda cosa que hay que entender. De esos patrones que son identificables, que vimos aquí, de los patrones identificables que existen, no todos son estadísticamente robustos, pero algunos lo van a hacer. Es decir, si ustedes dicen que hay patrones identificables, pero ninguno es estadísticamente robusto, entonces sería como decir, el principio 1 no vale porque todo es aleatorio, todo es ruido, ¿verdad? Lo que estoy diciendo es, si hay patrones identificables, significa que algunos de esos patrones que identifican de manera cualitativa, algunos de ellos van a ser robustos estadísticamente, es decir, que si les hacen un test, como el test de Yarkevera, si hacen un test, como estaba viendo si hay comentarios, pero no lo hay, si hacen un test, como el test de Yarkevera, quieren ver si la distribución no es normal. Era lo que estamos haciendo, un test de normalidad, ¿verdad? Ok. Entonces, como hay algunos patrones que son estadísticamente robustos, eso es, ¿cómo lo traduzco? Eso significa que que sean robustos estadísticamente, lo pueden ver desde el punto de vista de la continuidad. Es decir, que el patrón es estable bajo pequeñas perturbaciones, tanto de los datos de entrada como de los parámetros. Entonces, cuando construyen modelos paramétricos, están basados en parámetros. Por ejemplo, una regresión lineal está basado en encontrar, cuando hacíamos la regresión lineal, ¿se acuerdan de alfas y betas? Queremos ver si el modelo es estable con respecto a cambiar un poco los parámetros, ¿verdad? Segundo, cuando hacen modelos no paramétricos, lo quieren ver, por ejemplo, que la distribución es estable. Es decir, que si yo veo la distribución de los últimos 3 años de un activo y después lo cambio a los últimos 2 años, espero que no sea totalmente diferente, que en lugar de tener que en lugar de pasar a ser unimodal, ahora sea bimodal o algo así. Entonces buscan que la distribución sea estable y que haya un comportamiento recurrente. Por ejemplo, lo que hay ciertos momentos en los cuales hay exceso o déficit, en este caso lo pongo como exceso, tanto de volúmenes como de volatilidad. Cuando hay eventos como el COVID o como atentados, lo que ustedes quieran, explota la volatilidad y explotan los volúmenes. También hay momentos en los cuales hay muy poco volumen y volatilidad y hay que entenderlo. ¿Ok? Entonces, primero es que hay patrones identificables. Segundo es que algunos son estadísticamente robustos. Ok. Ahora, este es el principio más importante. Para algunos de esos patrones, el comportamiento pasado puede en promedio predecir el comportamiento futuro. Entonces, si ustedes entran a una página de inversiones de cualquier fondo de inversiones, va a decir,
Que el comportamiento pasado no es garantía del comportamiento futuro, claro, porque no puedes decir que un fondo ganó dinero durante un año y que el siguiente año va a seguir ganando dinero si sigue la misma estrategia. Eso no lo puedes decir, pero tú puedes suponer que si el fondo está invirtiendo a la estrategia de inversión del fondo es suficientemente buena, entonces si el comportamiento pasado sí puede en promedio predecir el comportamiento futuro. Eso es importante. ¿Cómo lo traduces? Lo traduces que los patrones que existen y que son robustos estadísticamente, no solo son robustos estadísticamente tanto en parámetros como en distribución, sino también son robustos en el tiempo. Es decir, que si yo, esto es lo que ustedes ven acá, lo que estoy moviendo es que si ustedes cambian tantito el parámetro, en este caso es un juego de cosas, pero si cambian el parámetro alfa, obviamente cambia la curva, pero la forma de la curva va a ser más o menos similar, cualitativamente no cambia mucho. Entonces supónganse que esto es cambiar en el tiempo, significa que la distribución va a cambiar, porque cambia la media, cambia la desviación estándar, cambia las skewness, cambia la kurtosis, pero no va a cambiar el hecho de que sea distribución normal o no, y no va a cambiar el hecho de, no va a ser demasiado brutal, o va a cambiar mucho si me tomo una ventana de tiempo una diferencia de tiempo pequeña. Lo que estoy diciendo es que son estables en tiempo, al menos en el corto plazo. Entonces, si tienen perturbaciones pequeñas en tiempo, que en lugar de calcular los últimos 3 meses, calculo 3 meses y 3 días, supongo que esos 3 días no van a destruir completamente la distribución. ¿Okay? El ejemplo son correlaciones. Las correlaciones yo voy a suponer que si tengo dos activos que son altamente correlacionados hoy, pues que mañana van a seguir siendo altamente correlacionados. No quiero que algo tenga correlación 1 hoy y mañana tenga correlación 0. Eso no. Se vale correlación 73% y mañana 71 o 68. Eso sí, que puede cambiar y que eventualmente en tiempo hay activos que van a perder correlación, sí. Esa es parte importante del arbitraje estadístico. Arbitrar los momentos en los cuales la correlación o es demasiado alta o es demasiado baja y esperar que vaya a regresar a su periodo normal. Obviamente que como estoy hablando del corto plazo, se necesita una recalibración periódica de modelos, porque si construyo un modelo ahorita de trading, no puedo suponer que ese modelo va a ser dinero siempre sin cambiar los parámetros. Ahora, predecir precios futuros es posible, por algo hay fondos de inversiones, por algo hay tantas estrategias de arbitraje estadístico, pero es muy sutil. Es más fácil predecir volúmenes y volatilidades que predecir precios, y uno de los mejores ejemplos es el modelo Garch de volatilidad, que trató de explicar que la volatilidad en general se mueve en clusters, es decir, que si estás en un periodo de alta volatilidad, la volatilidad mañana es más probable que sea alta que sea baja, y viceversa. Si estoy en un periodo de baja volatilidad, la volatilidad mañana es más probable que sea baja a que sea alta. Es decir, hay clusters o como momentos de volatilidad alta y momentos de volatilidad baja. Y el modelo de Garch permite describir matemáticamente esos clusters. Por eso es tan importante el modelo de Garch. Pero no es un modelo para precios, es un modelo para volatilidad, al menos a como yo lo entiendo. Entonces el cuarto principio, el tercer principio es que en promedio podemos predecir el futuro con el comportamiento pasado para ciertos patrones. Esos patrones significa que si sabemos en promedio cómo explotar esa estrategia robusta o ese patrón robusto, si podemos construirnos una estrategia de trading explotando la robustez de ese patrón, tanto en el espacio de parámetros como en tiempo, entonces vamos a hacer dinero en promedio. Este concepto significa que no pueden esperar ganar todo el tiempo. No todos los días van a ganar con esta estrategia de trading basada en arbitraje estadístico. Pero la idea es que vas a ganar en el largo plazo. Está basada en la ley de los grandes números y el teorema del límite central. Este ejemplo es una cosa que lo saqué numérico. Supónganse que el verdadero precio
La verdadera probabilidad de que cuando tiene una moneda, en lugar de que sea una moneda fair, una moneda que sea de 50% de probabilidad de águila o sol, supónganse que en inglés es cara o cruz, la probabilidad de que caiga en cara es 70%. Entonces lo que hacen es que avientan la moneda y calculan la probabilidad diciendo, he aventado n veces la moneda y cayó cara k veces, entonces voy a calcular la probabilidad empírica como k entre n. Entonces, ¿cuántas veces cayó cara dividido por cuántas veces lancé la moneda? Entonces, a final de cuentas, lo que le dice Monte Carlo es que si hacen ese ejercicio muchísimas veces, no importa, cada una de estas es un camino de Monte Carlo, ¿no? Empezó cuando empieza en 0, después empieza en 1 porque cayó con una empieza en 0 porque no cayó en heads, y después 0.5 porque la siguiente sí cayó. En esta cayó en heads y cayó en heads, 1 y 1, y el siguiente punto cayó en tails. Entonces baja a 0.33. Entonces, como lo ven aquí, esto converge a 0.7. Esto converge por la ley de los grandes números, que nos dice que si yo tengo un montón de eventos independientes, que es lanzar la moneda, entonces su promedio converge, el promedio empírico converge al verdadero promedio, es decir, la probabilidad empírica de k entre n converge al 0.7. El teorema del límite central me dice, ya sé que converge. ¿Qué tan rápido converge? Y me dice, eso converge como a la velocidad de 1 entre la raíz cuadrada del número de observaciones, 1 entre la raíz cuadrada de n. Esos son los importantes puntos. Entonces, otra vez, lo que están haciendo con esto es que yo no sé si va a caer águila o sol ahorita. Eso no lo puedo decir. Porque no sé ni siquiera si la moneda es fair o no. Pero lo que les puedo decir es que si repito el experimento muchas veces puedo saber cuál es la dicha probabilidad, o ponerle precio al producto, o ver que el patrón es estable. Los ejemplos de esto es billetes de lotería, la prima de seguros, opciones y market making. Esto es ofrecer liquidez, puede ser de alta frecuencia o no. Entonces, ¿por qué estos tienen este tipo de pensamiento? El pensamiento de este tipo de situaciones, el pensamiento es el siguiente. Yo lo que voy a suponer es que para un billete de lotería o para un seguro, en general dices, en general voy a ganar la prima. Va a ser un evento raro que me digan, choqué el carro, tienes que pagarme porque estoy asegurado contigo. Obviamente tengo que prepararme con respecto a dicha eventualidad, pero lo que vas a hacer es que una aseguradora le va a poner el precio a sus seguros, o un trader de opciones le va a poner el precio a sus opciones, de manera que en promedio va a ganar dinero, aunque a veces, no todo el tiempo, porque a veces va a venir alguien diciendo, mira, con esta opción en particular me equivoqué, y entonces cuando la ejerció el cliente al que le vendí la opción, el cliente ganó dinero y yo pierdo. O que tal cliente chocó y entonces tengo que pagar la eventualidad. Entonces estoy perdiendo dinero, pero en general al largo plazo yo gano dinero. Es por eso que mientras más grande sea el número de clientes que tiene una aseguradora, o mientras más grande sea el tipo de opciones que está vendiendo una empresa, por el teorema de límite central dices, bueno, puedo perder con algunas, pero en promedio voy a ganar mientras más tenga. ¿De acuerdo? Y lo mismo pasa con ofrecer liquidez en el mercado. Yo vendo al precio de venta y compro al precio de compra, es decir, yo vendo al precio alto y compro al precio bajo, entonces gano cuando alguien me compra y después alguien me vende, alguien me compra acá, después me vende acá, gano esta diferencia que se llama el spread, ¿verdad? La diferencia. Pero puede ser que esa diferencia, que es muy pequeña, se quede totalmente diluida con ciertos movimientos de tendencia de mercado. Entonces puedo perder en ciertos momentos de tendencia de mercado, pero en general voy a tener una estrategia que gana dinero ofreciendo liquidez de mercado. ¿Okay? Y el último concepto es, ya que tenemos patrones
que son estables en el tiempo y patrones a los cuales les pudimos sacar suficiente jugo como para construirnos una estrategia de inversión exitosa que haga dinero en promedio, eso no significa que eso va a ser todo el tiempo. Dichos promedios cambian después de un cierto tiempo. Eso significa que aun cuando hay parámetros estables en el tiempo, no van a durar para siempre. Algunos parámetros incluso pueden desaparecer si las condiciones de mercado cambian. ¿Cómo se puede paliar este problema? A través de una recalibración frecuente de nuestros modelos. Es decir, tenemos que determinar de alguna manera cuando nuestra estrategia ya no es una estrategia ganadora y salirnos. Un ejemplo de ello son estrategias basadas en correlación, por ejemplo pair trading o arbitraje de índices. Y la idea es esta, voy a ponerlo así. Supónganse que tengo el problema de que voy a invertir en Coca-Cola y Pepsi. Son muy similares. Y voy a suponer que Coca-Cola y Pepsi se van siguiendo. Entonces, lo que voy a suponer es que Coca-Cola y Pepsi, digamos aquí en los dos precios que son muy similares. Obviamente pensemos en precios normalizados. Entonces, por ejemplo, aquí la línea negra es Pepsi, la línea roja es Coca-Cola. Aquí está. Entonces aquí, lo que voy a decir es que siempre se siguen. Entonces, en este punto, la línea negra de Pepsi está más alta que la línea roja de Coca que está acá abajo. Esto me está diciendo que lo que yo voy a decir es que aquí Pepsi está muy cara y Coca está muy barata. Entonces lo que voy a hacer es vendo Pepsi y compro Coca. Es decir, tengo esta diferencia. Lo que voy a hacer es que cuando esto converge, lo vendo a esta diferencia. Entonces yo estoy ganando en ese momento tengo esta diferencia. Cuando se juntan los dos, cuando convergen de nuevo y me deshago de la posición, es decir, si aquí estoy vendiendo Pepsi y comprando Coca, aquí estoy comprando Pepsi y vendiendo Coca. Entonces, como ven, aquí la Pepsi pasó de algo alto, bajó el precio, entonces gané dinero en el lado de la Pepsi, y de aquí a acá la Coca subió, entonces gané en mi short de Pepsi y gané en mi long de Coca. Pero eso no significa, no es importante ganar en los dos. Puede ser que pierda en uno, pero el punto es que la diferencia yo gane. Otro punto sería aquí, este punto es diferente, aquí, en este punto de acá. La Coca está por arriba de la Pepsi, entonces voy a vender el spread, es decir, yo estoy apostando que el spread se reduce. Cuando el spread se reduce, yo gano dinero. Entonces, cuando el spread se reduce hasta este punto, yo gané esta diferencia. Y así le juegan. Entonces, están jugando que la media de si toman la diferencia, la media de dicha diferencia es 0. Y cuando se aleja de dicha media, por ejemplo, aquí el spread, si mi spread es, por ejemplo, Pepsi menos Coca, aquí Pepsi menos Coca es positivo, aquí Pepsi menos Coca es negativo, pero cuando es positivo voy a suponer que regresa, cuando es negativo voy a suponer que regresa, pero que sube, aquí baja y aquí sube. Ese es el principio de trading de pares. Suponer que los pares son suficientemente estables y que van a regresar a su comportamiento medio. Entonces, cuando se alejan de su comportamiento medio, voy a considerar que son pequeñas perturbaciones de la correlación. Es una pequeña pérdida de correlación, pero si están suficientemente correlacionados, que van a regresar a su estado normal. Es lo que están haciendo. Pero miren esta última parte. En esta última parte se rompió lo que le llaman out of sync. Se rompió la sincronización de las series, es decir, las series de tiempo, de precios que se estaban siguiendo también y que me permitieron crearme una estrategia de pairs trading que hace dinero. En este momento parece ser que la correlación se rompió completamente. Eso significa que este patrón ya no es estable, esta estrategia de inversión ya no es redituable, ya hay que cambiarla. ¿Ok? Entonces, estos son los 5 principios del arbitraje estadístico. Nos fuimos bastante lento con toda la calma del mundo. Se los repito: existencia de patrones estadísticamente robustos,
que son robustos en tiempo, de manera que el comportamiento, algunos robustos en tiempo, que el comportamiento pasado puede en promedio predecir el comportamiento futuro, que como son estables en tiempo, yo me puedo construir una estrategia de inversión explotando la robustez de dicho parámetro y va a ser redituable en promedio. No ganar todo el tiempo, pero ganar en promedio. Pero eso es efímero y eventualmente el parámetro se va a acabar y voy a tener que o recalibrar el modelo o sacar nuevos parámetros o sacarme un nuevo modelo. ¿Ok? Entonces, el miércoles voy a hablar sobre el backtesting. Vamos a hacer un ejemplo muy concreto de qué es backtesting con in-sample, out-of-sample y vamos a ver el ejemplo de series de tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí le dejo. Seguimos en Discord, nos vemos el miércoles para terminar esta parte teórica de arbitraje estadístico. Hasta luego, Mauricio, out.